Escondida entre las montañas de Italia existe una ciudad que lo perdió todo. Una ciudad que nos demuestra lo vulnerable y delicada que es la vida. Una ciudad fantasma que hace tan solo 10 años atrás contaba con alrededor de 1000 habitantes. Familias de abuelos, nietos e hijos que tuvieron que empacar lo poco que alcanzaron en tiempo récord para salir corriendo de su propio hogar, y todo eso de un día para otro. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cómo es posible que todo lo que conocemos cambie en un segundo y que al voltear la cabeza para mirar atrás te des cuenta que lo has perdido todo? Sean entonces bienvenidos a una ciudad cuyo nombre es prohibido mencionar. Ahí está la entrada de la ciudad. Está completamente enrejada. No pueden pasar carros. Allá más abajo vi que están construyendo, están renovando el sitio. Entonces la idea es estar lo más alejado posible de la gente que está trabajando para no interrumpir sus labores y explorar un poco la zona con mucho cuidado. Vea cómo está el ambiente. Esta ciudad se encuentra en una región de Italia de alta actividad sísmica. Eso, sumado a la antigüedad de sus edificios, el estado de los mismos y una situación económica que dificulta la manutención, resulta en una fórmula bastante peligrosa. Miles de hogares se encuentran ahora en estado de completo abandono. Un abandono reciente, hogares con las puertas abiertas, hogares que nos dan una pista de quién vivió allí. Botellas aún llenas de licor, vajillas de cocina, juguetes que los niños no pudieron llevarse a su nuevo hogar, familias de migrantes en su propio país. Miren cómo es el impacto de un terremoto de esa magnitud, cómo todas esas paredes y techos se vienen abajo de un solo golpe sin avisar. De la noche a la mañana. Usted está en su casa y de repente mire cómo queda todo. Este ha sido uno de los terremotos más grandes en la historia de Italia. Y a la gente aquí le tocó salir corriendo de la noche a la mañana. Este terremoto ha sido de los más mortales en la historia del país. En un momento, ¡puf!, se llevó a más de 300 personas. Miren los escombros de un terremoto de este tipo, es increíble. Usted está en su casa y de repente todo se viene así, abajo encima de uno, ¿eh? Wow, es que ni siquiera tuvieron tiempo de cerrar las puertas. Miren, esta es la cocina de alguien que vivía aquí. Y dejaron todo, dejaron las ollas, dejaron los platos. Ahí están los platos. Está inclusive la máquina para hacer café. Me pareció escuchar voces. Este tipo de expediciones me hacen sentir como el último ser humano del planeta. Creo que hay ratones. Pues ahí está la cocina. Aquí hay lo que era una cama. Alguien dormía aquí. Y la sala. La sala con otra habitación. Es más, es que miren que hasta dejaron las llaves de la casa. ¿Usted se imagina ser migrante en su propia tierra? Y ya esta ciudad lleva más de 10 años completamente abandonada. Es una ciudad de Italia con 0 habitantes. Esta es una de las vías principales por encima del pueblo, pero todo esto está cerrado.
Miren, ahí están esas grandes grúas trabajando, pero están quietas. La verdad, yo vi las grúas y la maquinaria, pero no he visto la gente. No he visto al obrero como tal. Acá hay otra casita. Esta no se ve tan destruida. Por aquí salía uno, saludaba a los vecinos, se tomaba aquí su té. Y hoy, nada. Estos son sin número de casas y de casas y de casas. Acá hay otra cocina. Miren cómo a la gente le tocó realmente salir corriendo. Toda la vajilla. Una vez más, las copas. La habitación principal. La habitación principal. Secundaria. Ahí dejaron una botella de whisky o de qué será. Tiene alcohol por dentro. Wow, miren los techos de esta casa. Qué lindo, ¿ah? Era una casa muy bonita. Y tenían niños. Tal vez un niño de 5 años y un recién nacido allá. Y salga corriendo. Vea que el niño inclusive dejó las pelotas y los juguetes y así. Esta gente dejó toda la loza, mire. Yo no me imagino aquí la gente. Deje todo ahí. Agarra a los niños, una maleta y salga corriendo de su casa. Hay gente. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, pero ahí pasó gente caminando. Y pasó por el lado de la casa. Yo me metí, me escondí. Pasaron. Porque yo no sé qué tipo de gente viene a estos lugares, ¿no? Uno no sabe con qué se puede encontrar. Entonces mejor me escondí. Así se siente, muchachos. El apocalipsis. Italia es un país demasiado antiguo, demasiado viejo. Edificios que tienen 1000 años, 800 años, 600 años, que están encima de una montaña. Y sobre todo en una región sísmica, pues esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Muchos de los habitantes de aquí todavía entran para ir a visitar sus casas, como con un poquito de nostalgia. Debe sentirse demasiado extraño. Allá hay un balcón, allá arriba. Voy a ver si logro acceder a ese balcón. Yo no me imagino esta gente, hermano, cogiendo toda esta ropa así a la loca y metiéndola en una caja. Y corra. Qué impresionante, mire, vaciando todos los cajones. Y agarra lo que más pueda de afán y chao. Inclusive dejaron algunos medicamentos. Inclusive también dejaron papel higiénico. ¿Qué es esto? Una especie de gasa.
Martini. Todavía queda un poquito. Si usted todavía tiene abuelita, tiene la fortuna de tener papás, tiene a alguien que quiera mucho, aproveche, denle un abrazo y dígale lo que siente. Dígale a sus seres queridos que los quiere. Porque uno de verdad nunca sabe cuándo la vida puede cambiar de un momento a otro. Y las cosas que creemos que estarán siempre ahí para nosotros y con nosotros, de un día a otro, todo puede desaparecer. Por favor, está abierto, por favor, que esté abierto. Oh, sí, está abierto. Este edificio yo no sé qué será. De pronto es la casa muy grande de alguien. De pronto era un establecimiento. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Birra Peroni. Ah, miren la cerveza. Es un envase de vidrio. Es bastante grande, ¿ah? Aquí tomaron algunas buenas cervecitas, se tomaron aquí esta gente, vea. ¿Qué es esto aquí? Esto es como un periódico. Di chi hai bisogno. Di chi hai bisogno. Miren las grietas que deja el terremoto en todas partes. Impresionante. Otra terraza también con una formidable vista de la ciudad. ¡Wow! Me encanta cómo se ve con toda esa neblina. Uf, miren esas grietas. Me cabe el dedo completo en esa grieta, vea. Al juzgar por las cosas que encuentro aquí, esta sí era la casa de alguien de mucho dinero. Uf, miren esa escena. Increíble, ¿no? Súper creepy la vaina. Muchos habitantes del lugar culpan al gobierno, sobre todo sabiendo que están en una zona sísmica, porque se supone que el gobierno tiene personas a cargo, científicos, para saber y poder predecir cuándo va a haber movimientos sísmicos y terremotos. Y se supone que eso es financiado con los impuestos de la gente. Hubo un poco de demandas y un poco de situaciones. Algunos científicos de estos terminaron en la cárcel por no hacer bien su trabajo. Duraron un par de años en la cárcel, ya que gracias a eso pues murió mucha gente. Y también pues obviamente por ser una zona tan inestable y tan vulnerable, el gobierno debe meter mano para restaurar los edificios. Y lo ha hecho. Pero la gente de aquí se queja que lo ha hecho con materiales que son muy baratos. Entonces allá hay problemas de corrupción y un poco de cuentos. Aquí está el camino por donde entramos, hasta la entrada principal. Este tipo de aventuras es bueno verlas en la pantalla, pero no hacerlas porque pueden ser muy peligrosas. Se los digo yo con experiencia propia. Caminar sobre sus calles es el sentimiento más parecido a ser el último humano de la tierra. Una energía mística que inspira respeto y que también me pone a pensar. ¿Cuántas cosas damos por hecho? ¿Cuántas cosas pensamos que nunca dejarán de estar ahí para nosotros? ¿Cuántas cosas toman valor cuando tal vez ya sea demasiado tarde? Así suene a un cliché de poesía barata, pero esta ciudad me ha enseñado que la vida es un instante que debemos sentir, que debemos experimentar. Si mañana fuera el último día de tu vida, ¿qué harías hoy? Si mañana fuera el último día de un ser querido, ¿qué le dirías hoy? Si tuviéramos que empacar toda nuestra vida en una maleta, ¿en realidad será necesario tanto equipaje?